Bienvenidos. Ahora vamos a hablar sobre cómo calcular límites aplicando propiedades. Los temas que vamos a trabajar el día de hoy son cálculo de límites aplicando propiedades. Vamos a hacer algunos ejemplos. Después vamos a ver principio de sustitución directa y vamos a terminar con algunos ejemplos. Cuando nosotros hablamos del cálculo de límites aplicando propiedades, nos devolvemos un poco más atrás y decimos que hasta el momento lo que hemos hecho es calcular límites a partir de aproximaciones. Nos aproximamos a un valor por la izquierda, nos aproximamos a un valor por la derecha. Si por la izquierda nos da un valor igual que el que nos dio por la derecha, decimos que el límite existe y es ese valor. El día de hoy vamos a calcular límites ya no por medio de aproximaciones, sino que vamos a calcular límites por medio de propiedades. Si yo tengo dos funciones, f de x y g de x, y las funciones o límite de las funciones f de x y g de x son L y M respectivamente, y K es una constante, entonces puedo determinar las siguientes funciones. La primera función es el límite de una constante. Se dice que el límite de una constante es igual a la misma constante. La segunda propiedad me dice límite de una constante por una función. Si yo tengo una constante K por una función f de x, esta constante K puede salir del límite y decir entonces que K sale del límite y es igual a K por el límite cuando x tiende a de la función f de x. Recuerden que f de x es igual a L y g de x es igual a M. En ese sentido, pues si K es la constante y el límite de f de x sobre o cuando x tiende a es L, entonces me queda K por L. En la tercera propiedad es límite de una suma o una diferencia de funciones. Se dice que si yo tengo el límite de una función más la suma de otra función, entonces yo puedo separar las funciones y a cada una colocarle su límite, como si aplicara propiedad distributiva aquí. Este límite con la función f de x y este límite con la función g de x. Eso es lo que podemos hacer. Entonces me queda límite cuando x tiende a f de x más límite cuando x tiende a g de x. Y eso es igual a L más M. Muy bien. Límite del producto de dos funciones, se puede hacer lo mismo, propiedad asociativa, y decir que el límite cuando x tiende a de f de x por g de x va a ser igual al límite de f de x por el límite de g de x. Lo mismo pasa con un cociente. Si yo tengo el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x, pues puedo a cada uno asignarle su límite y esto me quedaría límite cuando x tiende a f de x sobre el límite cuando x tiende a de g de x, que al final pues es igual a L sobre M. La sexta propiedad me dice que si yo tengo el límite cuando x tiende a de una función compuesta de f compuesta de g, entonces yo puedo meter el límite dentro de la función que está dentro, valga la redundancia, y decir que esto es igual a la función por el límite de la función que estaba dentro, por la función que estaba compuesta. Tengo el límite de una potencia y me dice que si yo tengo una potencia, una función elevada a una potencia n, yo puedo meter el límite dentro de la función y al resultado de eso ya elevarlo a la potencia. Entonces me queda límite cuando x tiende a de f de x y todo eso elevado ya a la potencia n. Lo mismo pasa con la raíz. Si yo tengo el límite de un radical, tengo que el límite cuando x tiende a es igual a la raíz enésima de f de x y este límite entra dentro de la raíz y me queda que la raíz enésima del límite cuando x tiende a f de x. Y el límite de una función logarítmica que no la vamos a tratar en este curso. Vamos a tener en cuenta que para poder aplicar las propiedades de los límites, vamos a tener en cuenta estas cuatro leyes. Primero, límite de una constante es igual a la misma constante. Esa fue la primera ley que vimos hace un momento. Que el límite cuando x tiende a de x va a ser igual a a, o sea que este a se reemplaza directamente en x y me queda que el límite cuando x tiende a de x es a. Y cuando yo tengo límite de una potencia, límite cuando x tiende a de x a la n, se reemplaza a por x y me queda a la n. Se reemplazan directamente. ¿Sí? Recuerden que donde n es un entero positivo, entonces se puede reemplazar directamente. Listo. Muy bien, ahora vamos a hacer un ejemplo. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 2
de x cuadrado menos 3x más 5 aplicando propiedades. Muy bien, para calcular este límite, entonces lo que hacemos nosotros es lo siguiente. Decir que el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 3x más 5. Y vamos a solucionarlo aplicando propiedades. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para solucionar este límite aplicando propiedades es distinguir qué propiedad voy a aplicar. Y en este caso, esta expresión x cuadrado es como si fuese una función. Esta de aquí es como si fuese otra función. Y esta de aquí es como si fuese otra función. Tendría tres funciones distintas. En este caso, esta es una resta g de x menos f de x más h de x. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora, esto es una suma o una resta de límite de una función. O sea que tenemos, en este caso, límite de una suma o diferencia de funciones. Y me dice que yo puedo aplicar propiedad distributiva, este con este y este con este. O sea, a cada uno colocarle su límite. En ese sentido, entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros es aplicar la propiedad distributiva y a cada uno colocarle su límite. Entonces nos queda límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos límite cuando x tiende a 2 de 3x más el límite cuando x tiende a 2 de 5. Y ahora lo que hacemos es seguir mirando qué propiedades vamos a aplicar. Miren que en este caso tengo una función que sería en este caso g de x. Y esta g de x está elevada al cuadrado. Entonces tengo una función que está elevada al cuadrado. En este caso, la propiedad que tenemos que aplicar es la propiedad 7, que nos dice límite de una potencia. Y para nosotros calcular el límite de una potencia decimos que este límite entra dentro de la función y posteriormente a eso calculamos la potencia. Entonces, en ese sentido lo que hacemos nosotros entonces es incluir el límite dentro de la función, límite cuando x tiende a 2 de x, y todo esto elevado al cuadrado, muy bien, menos el límite cuando x tiende a 2 y en este caso nos dan una constante por una función. Esta de aquí es la constante k y esta es la función f de x, esta x que tenemos aquí. Entonces, para esta propiedad vamos a aplicar la propiedad que nos dice que tengo el límite de una constante por una función. ¿Qué hacen aquí? Saca la constante del límite, saca la constante del límite. Entonces, este 3 sale del límite, queda acá, y nos queda el límite cuando x tiende a 2 de x. Más, esta de aquí es una constante, k. Entonces, buscamos el límite de una constante. Y nos dice que el límite de la constante es la misma constante. Por tanto, decimos que el límite cuando x tiende a 2 de 5 es 5. Ahora, decimos que aplicamos el ten en cuenta de hace un momento que nos decía que si yo tengo límite cuando x tiende a 2 de la misma x, reemplazo este 2 directamente y me queda entonces que este límite cuando x tiende a 2 de x es 2 porque reemplazo 2 por x. Y entonces me queda 2 elevado al cuadrado menos 3 y aquí hacemos lo mismo, reemplazamos directamente por 2, entonces 3 por 2 más 5. Y decimos aquí que 2 al cuadrado me dio 4, menos 3 por 2, 6, más 5, 4 menos 6 menos 2, más 5, 3, o 4 más 5, 9, menos 6, 3. Entonces concluimos que el límite de esta función va a ser igual a 3 y lo hicimos aplicando propiedades y no aproximaciones. Ahora hablaremos del principio de sustitución directa. Se dice que otra propiedad importante de los límites es el principio de sustitución directa. En este caso, lo que se hace es tener el límite de una función cuando x tiende a y reemplazo la función o los valores de x o la variable x la reemplazo por el valor de a. Y en este caso entonces me quedaría f de a.
y entonces podría encontrar un resultado de la función directamente y ese sería el límite de la función. Vamos ahora a solucionar un ejemplo. Antes de eso, pues recordar que si nosotros tenemos una función racional, el denominador tiene que ser diferente de 0 porque la división entre 0 no está definida. Vamos con el mismo ejemplo, pero ahora aplicando el principio de sustitución directa. Bueno, muy bien, vamos a aplicar principio de sustitución directa para encontrar el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 3x más 5. Listo. Para aplicar principio de sustitución directa, entonces lo único que hacemos es reemplazar este valor de 2 para cada una de las variables. En este caso, para cada una de estas x. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado. Entonces, entre paréntesis, colocamos el valor de x, que es 2, y decimos que esto es 2 al cuadrado menos 3, y entre paréntesis colocamos el valor de x, que vale 2, más 5. Y entonces ya calculando esto, entonces simplemente hacemos las operaciones. 2 al cuadrado, 4, menos 3 por 2, 6, más 5. Entonces nos da 4 más 5, 9, menos 6, 3. Y este sería el límite de la función. Muy bien, espero la temática haya sido de su agrado. Espero hayan entendido. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Hasta pronto.